Buenos días, hermanos. Bueno, es un domingo más. Estamos aquí dispuestos a darle al Señor la alabanza que ciertamente Él se merece. Estos días también leyendo y repasando muchas cosas, venía a mi mente un verso que podemos encontrar en el capítulo 8 de Romanos, en su verso 28, que nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Claro, en este momento que estamos viviendo esto parece hasta una paradoja. Ciertamente aquellos que no tienen la fe y la confianza que tenemos los que hemos creído en el Señor, pues les parecerá seguramente un disparate. Pero el Señor ya nos prometió en sus palabras que Él tiene el control absolutamente de todas las cosas y que todo está en su mano. Incluso en estos momentos difíciles, aunque haya muchas cosas que no entendamos, pero podemos descansar en Él con toda la certeza de que estamos bien protegidos, Señor. Así que, hermanos, que nuestra confianza en Él, de verdad que no desmaye. Nosotros ya sabemos que esa obra que Dios hizo en la cruz fue una obra perfecta y que fue hecha de una vez y para siempre. Y aunque para otros le puedan parecer quizá locura, pero para nosotros sabemos que es poder de Dios y que sus promesas son verdad, que son ciertas, que son verdaderas y que vamos a estar un día por su sola misericordia en su presencia de una eternidad, adorándole, bendiciéndole. Así que, hermanos, ahora vamos a orar y vamos a poner, como siempre, este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor. Tú eres el único Dios. Verdadero, Señor, es el único Dios que nos puede asegurar que a pesar de lo que somos, tú sigues siendo un Dios grande y lleno de misericordia, Señor. Queremos también en este tiempo, Señor, difícil, Señor, para muchas personas, que tú derrames sobre todo, Señor, sabiduría en los que nos gobiernan, Señor, para que puedan hacer las cosas de la mejor forma posible, Señor. Y nosotros, hijos tuyos que somos, Señor, como cada domingo, Señor, queremos venir a tus pies, Señor, para darte a ti, Señor, la gloria, Señor, la honra, la alabanza, Señor, que solamente tú, Padre Santo, te mereces, Señor. No hay otro fuera de ti, Señor. Muchas gracias, Padre, por la obra que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz, Señor. Una maravilla para nosotros, Señor, una certeza de que cada uno de nuestros pecados ya fueron perdonados, Señor, y que lo que nos espera, Señor, es una bendita esperanza de estar contigo nada menos que toda una eternidad, Señor. Perdónanos, Señor, y recibe, como te decíamos, la alabanza de tu pueblo, Señor. Tú conoces nuestros corazones y sabes que de verdad así lo sentimos, Señor. Muchas gracias, y como siempre lo hacemos en la persona bendita de Cristo. Amén.
Hola, buenos días queridos hermanos, nos alegramos de tener la posibilidad de saludaros aunque sea por este medio. Se nos ha pedido que compartamos con vosotros algo que estemos aprendiendo en este tiempo. Y yo quisiera compartir algunas de las cosas que he aprendido. Una de ellas es que he aprendido que soy una ingrata, porque durante mucho tiempo he tenido demasiadas cosas que no he sabido apreciar su valor, como era la salud, como era el trabajo, como eran muchas cosas que daba por hecho de que tenía el derecho de tenerlas, y no siempre he contemplado el amor y la misericordia de Dios detrás de todo lo que yo tenía. Así que ahora sé que hay muchas cosas por las que dar cada día, cada minuto, gracias a nuestro Señor. Y otra de las cosas que estoy aprendiendo, eso todavía está en trámite de preparación, es que estoy aprendiendo a deleitarme, a gozarme, a que mi tiempo con el Señor sea un poco más rico, más vaciado de religiosidad o de actos religiosos, y aprender a deleitarme en su presencia. A veces me he sentido como el niño pequeño que va a su papá suplicándole algo, y en esa sensación, en esa dependencia, en ese sentirme al lado de mi papá, estoy disfrutando un poco más y aprendiendo lo que es comunicarme con mi Señor en mi tiempo íntimo. Eso es algo de lo que he podido aprender. Pues hablando de aprender, a veces como creyentes aprendemos muchas cosas en teoría, pero en la práctica es otra cosa. Y lo que yo he podido aprender en estos días es precisamente aplicar la teoría a la práctica. Es cuando tenemos que verdaderamente ver si tenemos fe, si tenemos confianza en nuestro Padre, o realmente estamos por nuestras fuerzas. Y me ha costado mucho trabajo en algunas ocasiones entregar totalmente mi existencia, mi incertidumbre al Señor, para decirle: Señor, pues hágase tu voluntad, y lo importante no es mi deseo sino tu voluntad, y quita de mí toda incertidumbre y permíteme confiar y descansar plenamente en ti. Es lo que yo he aprendido. He aprendido a aprender y a aplicar la teoría prácticamente. Un saludo a todos, y que esta pequeña plática sea de bendición para ustedes. Adiós.
Tengo una pregunta para ti en esta mañana. ¿Cómo vivir en perspectiva? Incluso mejor todavía, ¿es posible vivir en perspectiva como cristianos frente a esta situación que estamos experimentando? Una canción en España se ha convertido en un himno en estos días, en este tiempo, en esta pandemia que estamos sufriendo, que se titula Resistiré, de un grupo. Y una de las partes de la canción dice: aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Cuando pensamos en cómo vivir en perspectiva y tomamos esta frase, la verdad que Jesús, los vientos de la vida soplaron fuerte y lo doblaron. Mira, los sufrimientos que tuvo, las desgracias que tuvo, lo insultaron, lo apedrearon, lo traicionaron, lo criticaron, lo juzgaron, lo arrestaron falsamente, le dieron de latigazos, le escupieron, lo despreciaron, lo crucificaron en la cruz y lo mataron. Eso sí que son vientos fuertes, ¿eh? Eso sí que es cuando el viento sopla fuerte en la vida. Pero a Jesús es verdad que lo pudieron doblar esos vientos, pero Él siempre estuvo en pie, jamás se doblegó en un sentido, siempre estuvo en pie. Y me gustaría que me acompañaras a un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, donde vemos a Jesús casi en el final o en el principio, de alguna manera, de esos vientos fuertes que soplaron en su vida y cómo Él vivió en perspectiva. Juan, capítulo 13. Y yo quiero que en esta mañana pues veamos esto, ¿no? Cómo Jesús vivió en perspectiva en su vida, aun cuando los vientos en su vida y en sus circunstancias soplaron fuertes. Juan, capítulo 13. Quiero que leamos algunos versículos aquí, empezando en el versículo 1. Dice así el texto, Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo te hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no tiene necesidad sino de lavarse los pies, que pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Pero si yo, Señor, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis de esas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bueno, pues que el Señor me añada bendición a esta lectura y a lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo vivir en perspectiva? Hasta ahora el Evangelio ha hablado un poco de la misión de Jesús, de lo que Jesús va a hacer, etc. Pero los capítulos 13 al 17 es como que Jesús está en estos últimos tiempos con los discípulos, digamos, reafirmando su amor por ellos. Y yo quiero que veamos en estos versículos que hemos leído cómo vivir en perspectiva. Y lo vamos a ver a través del ejemplo de Jesús, a través de la experiencia de Jesús y del ejemplo que Él nos dejó. Desde luego, si nosotros tenemos que hablar de un ejemplo de cómo vivir en perspectiva o cualquier cosa en la vida, está claro que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Así que
comencemos con esta experiencia / ejemplo que Jesús nos deja y que nos marca o que nos puede dar pautas de cómo vivir en perspectiva en la vida. En primer lugar, yo veo que el texto nos está enfatizando el entendimiento. Dice el texto, el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, sabiendo. Es decir, el entendimiento es muy importante. Las Escrituras, en la memoria, el entendimiento se refleja, se reafirma mucho. Muchas veces en la Biblia los autores nos llaman a reflexionar, a entender, a tener entendimiento, a tener sabiduría, a tener inteligencia. Jesús, en vez de preocuparse por el trago amargo de la cruz, en vez de preocuparse por sus enemigos, por lo que iban a hacer, por el sufrimiento que le iban a hacer, Jesús tiene su entendimiento puesto en otra cosa, en lo que Él había venido a hacer y hacia donde Él iba. Y yo creo que esto es una cosa muy interesante para nosotros, el entendimiento. Porque, hermanos, saldremos de esta situación y saldremos para seguir viviendo y sirviendo al Señor a través de nuestra vida y a través de nuestras experiencias. Es importante el entendimiento. Jesús en muchas ocasiones dijo, mi hora no ha llegado. Se lo dijo a su madre, se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a mucha gente, si lo vas leyendo a través de los evangelios. Mi hora no había llegado porque aún no había llegado su hora, etcétera, etcétera. Pero cuando su hora llegó, como en este momento, Jesús no permitió ser víctima de las circunstancias. En todo momento controló su mente, controló sus emociones, controló su corazón. Y eso es lo que le ayudó a él a vivir en perspectiva, su entendimiento de las cosas. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, él no permitió que las circunstancias, que las personas, que los acontecimientos, que las injusticias, que los problemas, que las adversidades de la vida lo controlasen, sino que Él controló las cosas. Creo que lo decíamos un día de estos, cómo la pasmosa tranquilidad y serenidad que Jesús tuvo. Un gran filósofo alemán dijo que la felicidad consiste en vivir sin temor. Y ese entendimiento que Jesús tuvo, a él le ayudó a vivir sin temor. Mirad, alguien se preocupó de buscar en la Biblia y encontró que hasta 365 veces aparece esa frase o ese concepto en la Biblia, no temáis. ¿Y qué es lo que te ayudará a ti y a mí a no temer? Pues el entendimiento, saber quiénes somos, saber quién es Dios, saber cuál es nuestro destino, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo vivir en perspectiva? Primero, con entendimiento. Segundo, el amor. El amor es muy importante. Mirad, versículo 1, la segunda parte. Cuando él entendió que su hora había llegado y que pasase de este mundo al Padre, dice la segunda parte del versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es interesante que esa palabra hasta el fin es una expresión que dice, que expresa la perfección o que expresa algo completado. Amor, frente a cómo vivir en perspectiva, amor. Jesús es verdad que él luego expresa también que él anhelaba estar con su Padre. Y luego va a orar en el capítulo 17 de este mismo Evangelio de Juan y va a decir, Padre, esa gloria que yo tenía al principio, yo la quiero, ¿no? Pero su amor le ayudó a no flaquear en su amor por los discípulos y por Dios, ¿no? Su amor le ayudó a vivir en perspectiva, su amor a su Padre, su obediencia a su Padre. Hermanos, yo no sé lo que va a deparar el futuro para ti, para mí, para cada uno de nosotros, para nuestras iglesias, para el pueblo de Dios, pero el amor, el entendimiento primero y segundo, el amor, nos ayuda a vivir en perspectiva, a que nuestro amor por Dios no flaquee, aún en las circunstancias más adversas que podamos vivir. El amor, mirad, es verdad, Juan 3:16, Jesús había dicho que Él amaba de tal manera, amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito. El amor general por todos los seres humanos, por toda esta tierra, por toda su creación. Pero es verdad también que Pablo, y es un texto que todos conocéis, en el capítulo 8 de Romanos dice
¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y luego menciona un montón de cosas y dice, antes bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús sabía que su Padre amaba a los seres humanos, a aquellos a los que había venido a morir, pero Él sintió también el amor de su Padre por Él de una forma especial. Cuando en algún momento su Padre se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado. Hermanos, tú y yo somos hijos amados del Señor. Él murió por nosotros en la cruz, nosotros hemos recibido ese amor en la cruz y somos amados. Y ese amor de Dios debe de hacernos vivir en perspectiva, de que Dios nos ama, de que somos sus hijos y de que nunca nos prometió que íbamos a tener facilidades y nunca íbamos a tener problemas. Pero el amor de Dios por ti y por mí es lo que nos puede ayudar a vivir en perspectiva. Así que entendimiento y amor para vivir en perspectiva. En tercer lugar, guerra. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver entendimiento y amor con guerra? Bueno, vamos a leer, ya lo leímos, ¿no? Pero el versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En el texto este que vemos de Juan 13, hay un contraste muy claro entre el odio del diablo hacia Jesús, entre el egoísmo de Judas y el amor de Cristo. Esta amenaza o esta espada, como se suele decir, siempre estuvo sobre Jesús. Y sobre todo aquello que a él le esperaba, aún el odio del diablo hacia él, y el egoísmo y la traición de Judas, todo esto no le hizo dudar ni un momento. Ahora, ¿por qué no lo hizo dudar ni un momento? Porque, ¿cómo vivir en perspectiva? Jesús entendía cuál era su guerra, cuál era su batalla, cuáles eran sus enemigos, cuáles eran sus conquistas. Eso es lo que él entendía claramente. Y eso es lo que a nosotros nos puede ayudar a vivir en perspectiva hacia lo que estamos viviendo y lo que nos va a deparar el futuro, mañana, dentro de un año, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30, no sé. Pero es la guerra, es que podamos entender, que tengamos claras cuál es de verdad nuestra batalla en la vida, cuál es nuestro propósito en la vida, para qué Dios nos tiene aquí, para luchar por cosas materiales. ¿Para luchar? No, hermanos, no. Mirad, en esa guerra, Jesús, por ejemplo, nos dice el Evangelio de Lucas que cuando él se dispuso, él iba a subir a Jerusalén para todo esto que estamos leyendo y el arresto y los golpes y la cruz, dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él entendía claramente cuál era su guerra y cuando sabía que tenía que ir a luchar, él afirmó su rostro. Un tiempo después de esto, cuando ya Jesús lo van a arrestar en Getsemaní, no escapa. Él entiende, claro, que esa es su guerra. Y dice que cuando los soldados venían, él dio un paso al frente y se presentó ante ellos. Y le dijo, ¿a quién buscáis? Le dijeron, a Jesús Nazareno. Y dijo, yo soy. Y ellos cayeron hacia atrás. Es decir, él tenía clara cuál era su guerra. Hermanos, ¿cómo vivir en perspectiva? Teniendo clara cuál es nuestra guerra y dando un paso adelante siempre ante las adversidades y pidiéndole al Señor fuerzas y pidiéndole al Señor ánimo y pidiéndole al Señor coraje y afirmando nuestro rostro y dando un paso adelante y entendiendo las cosas y recordando el amor de Dios. Jesús, cuanto más le herían, más amaba todavía. El texto, Judas le va a traicionar y él le lava los pies a Judas, le da el bocado especial a él. Cuanto más le herían, él más amaba. Para Jesús era mucho más fácil tener resentimientos, tener odio hacia esas personas, hacia Judas, hacia lo que le iban a hacer los soldados y otros muchos. Pero él enfrentó el mayor de los odios con la mayor de las determinaciones, porque entendía cuál era su guerra. Mirad, aún más en este contexto de su relación con los discípulos, el Evangelio de Lucas nos da un dato que no nos lo da el Evangelio de Juan.
y es que los discípulos, posiblemente aún antes de la cena, están discutiendo cuál de ellos iba a ser el mayor. Y posiblemente por eso Jesús hace esto y les enseña esta lección. Bueno, si yo soy el mayor, pues vosotros qué, porque estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. No tenían clara cuál era su guerra, no tenían clara cuál era su batalla, no tenían clara cuáles eran sus enemigos, ni cuáles tenían que ser sus conquistas. Estaban pensando a ver quién iba a ser el mayor. Aún en ese momento, Jesús les mostró, si cabe, más cariño todavía a los discípulos. Yo no sé, hermanos, a veces podemos tener conflictos unos con otros. Y podemos tener conflictos con hermanos y hermanas de la iglesia y con situaciones, pues una iglesia es lo que es, somos personas y al final, pero tenemos que tener clara la guerra para cómo vivir en perspectiva, entender cuál es nuestra verdadera batalla en la vida, en estos días de confinamiento, ¿verdad? Pensar cuál es de verdad nuestro mayor propósito en la vida. Y tener clara cuál es nuestra mayor batalla, cuál es nuestra mayor guerra, en qué tenemos que estar centrados. ¿Para qué? Pues para poder vivir en perspectiva, si no vamos a perder el norte. En el versículo 5 dice que él puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús estaba dando una prueba más de a qué había venido, no para ser servido, sino para servir. Jesús dio su vida y lo entregó todo para ponerlo todo en perspectiva. En ese sentido, yo creo que Pablo, cuando habla en 2 Corintios 5 de la muerte de Jesús y de que Él murió por todos nosotros, nos dice el texto que por todos murió, para que aquellos por quienes murió ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo está diciendo a los corintios, gente que tampoco sabía vivir en perspectiva, diciéndoles, hermanos, ¿cuál es vuestra verdadera guerra? ¿Cuál es vuestra verdadera batalla en la vida? No es estar discutiendo entre vosotros por los dones, por ver quién es el primero, cosa que ocurrió, para ver quién tenía el don más espectacular, cosa que ocurría en la iglesia de Corinto, sino para vivir para aquel que murió por todos nosotros. ¿Cómo vivir en perspectiva? Teniendo clara cuál es tu guerra en la vida, cuál es tu batalla. En cuarto lugar, yo veo que también Jesús tiene clara su perspectiva. Mirad el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Perspectiva. Jesús dice, sabía que Él y Dios le había dado todas las cosas, su Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba. Perspectiva. Jesús sentía que ante esa situación adversa que estaba viviendo y iba a vivir, eso era temporal. Era temporal, Él tenía las cosas en perspectiva. Recordáis Hebreos, ¿no? El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Pero esto no solo es para Jesús, Pablo también lo entendía. Pablo en Romanos 8:18 también vivía en perspectiva. Pues esa es la sensación que nos da, que Pablo vivía en perspectiva. Y Pablo dice en Romanos 8:18, estoy seguro de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Es decir, Pablo también sabía vivir en perspectiva, porque ese conocimiento que Jesús tenía de todas las cosas le podía haber llevado al orgullo, le podía haber llevado al resentimiento, o incluso le podía llevar al pasotismo en el sentido de decir, bueno, pues yo tengo el futuro asegurado, y yo pues, me voy a ir con mi padre, y ya está. Pero ese conocimiento no le llevó al resentimiento, al orgullo o al pasotismo, todo lo contrario. En el versículo 4 se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Perspectiva a qué había venido. Pero es muy interesante y muy bonito que un poco más adelante Jesús va a decir que después de que les hubo lavado los pies tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Perspectiva de quién era.
Él era el Hijo de Dios, pero ser el Hijo de Dios no le llevó a no servir, a no vivir en perspectiva. Lo maravilloso es que, bueno, en un sentido también nosotros ahora estamos en esta circunstancia, pero nos levantaremos y volveremos a nuestro lugar. ¿Y nuestro lugar cuál es? Como iglesia, ser luz al mundo. Como iglesia, reunirnos, servir al Señor, vivir para adorarlo, vivir para tener comunión, para servirle, para agradecerle por todas las cosas, que lo estamos haciendo ahora, claro que sí, pero como iglesia pues nos levantaremos y nos volveremos a reunir. Perspectiva. Hermanos, lo maravilloso es que a Jesús estar en esa perspectiva cerca del Padre le acercó aún más a sus discípulos, a sus hijos, a sus amigos. Nuestra perspectiva de estar cerca de nuestro Padre nos tiene que llevar también aún más al amor por los demás. Jesús se hace hombre y se manifiesta más aún sus cualidades de padre, de amigo, de protector, pero para tener las cosas en perspectiva. Y en ese sentido, Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo que nos puede ayudar a tener perspectiva y cómo vivir en perspectiva es este saber a dónde vamos. Y en quinto lugar, pues en el versículo 17, quiero leerlo primero, antes de mencionar cuál es el punto aquí. Versículo 17, Jesús le dice, y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bueno, yo he puesto aquí la quinta perspectiva, el quinto punto, comunión. ¿Cómo vivir en perspectiva? Comunión. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y lo que más le está hablando aquí Jesús es de la comunión. La comunión está en el amor, la comunión está en el entendimiento, la comunión está en la guerra, en tener claro para qué estamos. La comunión está en la perspectiva, y si hacemos estas cosas, pues viviremos en perspectiva. La comunión es clave en la vida cristiana, porque Jesús le está hablando de una serie de cualidades, de principios que ellos tenían que hacer, ¿no? De servir al Señor, de tener claro para qué estaban en esta tierra, de ayudarse unos a otros, de orar unos por otros, de convivir unos con otros, de relacionarse unos con otros, de ser uno, de ser un pueblo, de ser una iglesia. Eso está por toda la Biblia, no solamente en el pueblo de Dios en Israel, sino también en la iglesia. La comunión. Algo que echamos tanto de menos, ¿verdad? Bueno, pues cómo vivir en perspectiva también en estos días con comunión, sabiendo que esto pasará y que nos volveremos a reunir, y una vez pasemos todo esto, pues como siempre estamos deseando en estos días, para nosotros como iglesia y para todos los que nos escucháis, que esta experiencia nos sirva para aprender, ¿no? a lo que nos queda por delante, pues vivir en perspectiva y, como hemos dicho, ¿no? Pues usando el entendimiento, sabiendo quiénes somos y a dónde vamos y los propósitos que Dios tiene para nosotros, amando a Dios y sintiendo también el amor de Dios en nosotros en cada momento y en cada circunstancia de la vida, sea cual sea, entendiendo también, viviendo en la perspectiva de que estamos en una guerra y de cuál tiene que ser nuestra guerra y nuestra batalla principal en la vida. También, en un sentido, cómo vivir en perspectiva, aunque sea una redundancia, pero teniendo perspectiva, sabiendo cuál es nuestro futuro, sabiendo qué es lo que nos espera a nosotros y sabiendo que esta situación que estamos aquí, sea mala o menos mala o buena o más buena, pero siempre será temporal. Tenemos algo eterno en los cielos que nos espera. Y también lo que nos ayuda a vivir en perspectiva es la comunión, la tan necesaria comunión con los hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con los nuestros, con la iglesia, y esa comunión con la iglesia y con aquellos que compartimos al Señor y una fe, pues eso también nos ayuda a vivir en perspectiva. Muy bien, hermanos, que el Señor os bendiga mucho. Ya tengo ganas de veros a todos y
todos tenemos ganas de vernos y de estar juntos, pero mientras no estemos juntos, aprovechemos estos días para saber vivir en perspectiva, y que cuando podamos salir y volver a la realidad o a la normalidad de la vida, pues que hayamos adquirido principios y patrones en la vida para vivir mejor y para vivir con una mejor perspectiva. Muy bien, pues abrazos virtuales a todos, que el Señor los bendiga.